¿Cómo construir un techo de 2 aguas? Enmarcar los extremos del gablete. Clava 2 tablas en las paredes como las placas superiores. Utiliza clavos de albañil para unir la primera tabla de 5 por 10 centímetros. 2 por 4 pulgadas. A los montantes de la pared. Clava las primeras tablas sobre la parte superior de la pared donde planeas construir el techo. Al clavar las segundas tablas, debes separar las uniones de las capas superior e inferior por al menos 60 centímetros. 24 pulgadas. Las placas superiores no pueden tener menos de 5 centímetros. 2 pulgadas. De espesor. Las placas superiores deben ser al menos tan anchas como los montantes. Si los montantes son más anchos que 10 centímetros. 4 pulgadas. Debes utilizar tablas del tamaño correspondiente como placas superiores. Agrega viguetas de techo cada 60 centímetros. 24 pulgadas. Sobre las placas superiores. Las viguetas de techo se extienden entre paredes paralelas para un mayor soporte estructural. Mide 60 centímetros. 24 pulgadas. Desde los extremos de una de las placas superiores y marca cada medida con un lápiz. Utiliza clavos de construcción para fijar las tablas de 5 por 10 centímetros. 2 por 4 pulgadas. A las placas superiores y queden centradas con tus medidas. Asegúrate de que los bordes queden alineados con la parte exterior de las placas superiores. Toma las medidas a lo largo de ambas paredes para asegurarte de que las tablas se alineen. El término, centradas, significa que el medio de cada vigueta se encuentre a tu medida. De esta manera, crearás un espacio uniforme entre las tablas. Determina la pendiente que deseas para el techo. La inclinación o pendiente del techo se mide en una proporción vertical a horizontal. La mayoría de los techos de 2 aguas presentan una pendiente entre 8 y 30 centímetros. 3 y 12 pulgadas. De elevación vertical por cada 30 centímetros. 12 pulgadas. De espacio horizontal. Los techos más empinados requieren más materiales para construirlos. Corta los travesaños para que se adapten a tu pendiente. Después de determinar este detalle, debes calcular la longitud de los travesaños con el teorema de Pitágoras. Sostén una escuadra de encofrado para que las medidas de la pendiente se alineen a lo largo de la parte superior de las tablas de 5 por 10 centímetros. 2 por 4 pulgadas. Dibuja una línea con el lápiz para que sepas el ángulo que necesitas cortar con una sierra de mano. O una sierra circular. Haz todos los travesaños al mismo tiempo para que estén listos para utilizarlos. Si deseas un alero, debes agrandar la longitud de un lado del travesaño. Haz un corte de asiento sobre el extremo del travesaño para que quede plano sobre la placa superior. Mide aproximadamente 22 milímetros. 7/8 de pulgada. Desde el extremo del travesaño con la escuadra de encofrado. Vuelve a alinear la escuadra para formar un triángulo con la marca. Corta el triángulo pequeño con una sierra de mano o una sierra circular. Si has agregado un alero, corta el asiento donde el travesaño habría terminado sin uno. Agrega soportes verticales a las paredes exteriores con tablas de 5 por 10 centímetros. 2 por 4 pulgadas. Pídele a un amigo que te ayude a sujetar el travesaño para que el corte del asiento quede plano en la esquina. Mide desde el punto más alto del travesaño hasta la parte inferior de la placa superior para determinar lo largos que necesitas hacer los soportes. Corta un soporte y alinéalo con el borde del travesaño. Utiliza clavos de construcción para asegurarlo al exterior de las placas superiores. Coloca otro soporte vertical de 5 centímetros. 2 pulgadas.
Aparte del primero, construye soportes sobre cada lado del techo con gablete. Sujeta los travesaños a los soportes verticales de manera que los bordes queden al ras. Utiliza abrazaderas de mano para asegurar los travesaños a cada soporte y se mantengan en su lugar. Asegúrate de que el corte del asiento quede al ras con las placas superiores. Conecta los travesaños a las placas superiores con clips para huracanes. Coloca los clips de manera que un lado quede al ras con el travesaño y la parte inferior quede al ras con las placas superiores. Ensarta clavos de 4 centímetros. 1,5 pulgadas. En los agujeros de los clips para huracanes para asegurarlos en su lugar. Utiliza 2 clips para huracanes en cada uno de los 4 travesaños de los extremos. Los clips para huracanes se pueden comprar en una ferretería local. También puedes clavar la madera colocando el clavo en ángulo a través del travesaño en las placas superiores. Agregar una viga del caballete y travesaños. Utiliza una tabla recta de 5 por 15 centímetros. 2 por 6 pulgadas. Para la viga del caballete. Compra la tabla más recta que puedas encontrar y que abarque toda la longitud del techo. Si no puedes conseguir una tabla que sea lo suficientemente larga, puedes utilizar varias. Asegúrate de que las uniones entre las tablas se unan entre un juego de travesaños. La viga del caballete formará el pico en la parte superior del techo. Asegura los travesaños de los extremos a la viga del caballete con clavos de albañil. Alinea la parte superior de la viga del caballete entre los soportes con la parte superior de los travesaños. Asegúrate de que la viga del caballete esté nivelada para que el techo quede recto. Utiliza un martillo y clava el travesaño en ángulo desde el lado opuesto. Utiliza 3 clavos por travesaño para que queden completamente asegurados. Repite el proceso para cada uno de los travesaños de los extremos. Pídele a un amigo que te ayude a sostener la viga del caballete mientras la clavas en su lugar. Coloca travesaños en el centro del techo para sostener la viga del caballete. Busca las viguetas de techo más cercanas al centro de la estructura. Conecta el travesaño a un lado de la vigueta de techo con clavos de construcción. Luego, martilla los clavos de la viga del caballete en el travesaño. Repite el procedimiento en el otro lado de manera que los travesaños se alineen entre sí. Los travesaños centrales ayudan a distribuir el peso de la viga del caballete para que no se encorve ni se doble. Rellena el resto de los travesaños de cada vigueta de techo. Utiliza clavos de construcción para sujetar el resto de los travesaños a las viguetas y la viga del caballete. Verifica continuamente con un nivel para asegurarte de que el techo quede recto. Mantén la consistencia con el lado de la vigueta de techo que unirá los travesaños. De lo contrario, el techo tampoco tendrá soporte. Instalar tejas. Coloca el revestimiento en la parte superior del techo. Utiliza madera contrachapada de 1 centímetro. Media pulgada. Para cubrir toda la superficie del techo. Coloca una pieza de madera contrachapada en la esquina inferior del techo. Asegurándote de que los bordes queden sobre una viga de apoyo. Utiliza clavos de construcción de 15 centímetros. 6 pulgadas. Separados para asegurar la madera contrachapada alrededor del perímetro exterior y a lo largo de cada soporte. Compensa las uniones entre la madera contrachapada de 60 centímetros. 24 pulgadas. Nunca te subas al techo si no te sientes cómodo trabajando sobre él. En su lugar, debes contratar a un profesional. Cubre el revestimiento con una capa de papel de fieltro. Utiliza papel de fieltro de 14 kilogramos. 30 libras.
Para ayudar a proteger la madera de la condensación, coloca el papel plano sobre la superficie del techo y aplícalo con un clavo de construcción cada 60 cm. 24 pulgadas. Al agregar otra hoja de papel, debes superponer los bordes de 5 centímetros. 2 pulgadas. Puedes comprar papel de fieltro en una tienda local de reparación de viviendas o construcción. Asegura las tejas comenzando desde abajo. Alinea las tejas con la parte inferior del techo. Utiliza 3 clavos por hoja de tejas para asegurarlas al techo. Ábrete paso hacia la cima del techo. Asegúrate de que las uniones entre las tejas nunca se alineen para que tengas la mejor protección contra el agua y la condensación. Si una hoja de tejas completa no encaja sobre el extremo de una de las filas, utiliza una navaja multiuso para cortarlas al tamaño correcto. Coloca las tejas de tope en la cima del techo. Corta las tejas individuales de la hoja y colócalas en la cima del techo. Fíjalas a la viga del caballete con clavos de construcción. Asegúrate de superponer las tejas 13 centímetros. 5 pulgadas. Para que queden selladas.